Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Goku, díganme ahora sí cuál es la misión, que no entiendo nada y por qué yo. Se podía ver a Minig, Kamui Wolves, Edgesot, MT. Lady, manejando un carro, pues estos últimos son un equipo llamado The Lurkers, y quienes les habían encargado una pequeña investigación, sin embargo se tuvieron que llevar a Minig, debido a que la mencionada era muy útil y ella aceptó, pero con la única condición de que se llevarán a su aprendiz, o en este caso a alguien que estaba custodiando, o sea y en pocas palabras a Goku, por lo que después de que los mencionados lo pensaran un poco aceptaron, pues ellos habían visto el torneo y sabían que el cabeza de palmera no era un estorbo, por lo que se lo tuvieron que llevar con ellos. Edgesot, iremos a investigar un lugar en donde están ocurriendo varias cosas extrañas. Goku, un poco confundido, solo comenzó a pensar en todo lo que estaba pasando en ese mundo, por lo que no pudo evitar hacer una pregunta que hizo que al instante todos estuvieran un poco impactados. Goku, ¿es sobre el asesino de la M? El cual le pusieron así debido a que siempre que asesinaba a alguien deja la letra antes mencionada. Como se mencionó anteriormente, el ambiente se puso repentinamente incómodo, pues Goku sin querer había preguntado eso, lo que hizo que no midiera o no pensara lo que estaba diciendo. Kamui Wolves, ¿qué es lo que tú sabes de eso? Y desgraciadamente no, esta vez no es de ese asesino, y trata de no hablar ese tema en público, pues ese tema es muy delicado y hasta cierto punto incómodo, pues no sabes la magnitud de lo grave que es el problema. Eso último le llamó la atención a Goku, pues como que un tema delicado, sin embargo los pensamientos del mencionado fueron interrumpidos porque MT. Lady habló. MT. Lady, ya tranquilo, no lo regañes, lo dijo inconscientemente porque no sabe la magnitud de ese problema, pero no Goku, desafortunadamente no tenemos ninguna información sobre él y solamente son rumores, pero agradecería que no volvieras a mencionar a ese asesino. En fin, estamos aquí porque vamos a investigar un pequeño pueblo en el cual anda desapareciendo gente y solo dejando sus ropas, lo cual hace pensar como si hubieran absorbido sus pieles. Teorías conspirativas comenzaron a sonar mucho, como por ejemplo, que extraterrestres llegaron y abducieron y se llevaron a las personas de ese pueblo, por lo que iremos a investigar un poco lo que está pasando, pues más de 3 ciudades y pueblos están pasando lo mismo, pero fuimos a esta debido a que está más cerca de nuestra posición. No diciéndose ninguna palabra más en el camino, pues esa era toda la información que le iban a dar a Goku hasta el momento, debido a que no era porque no le quisieran contar, sino porque en verdad esa era toda la información que les habían dado. Mientras tanto, con Overhaul y el grupo de yakuzas, quienes ya estaban preparados para la emboscada que iban a tener de parte de los héroes, por lo que ahora en estos momentos el líder Chisaki Kai estaba haciendo los últimos preparativos finales. Overhaul, por fin terminamos, ahora solo a esperar a que lleguen los estúpidos héroes, ya sabes qué hacer. Sí, Overhaul, sin embargo, antes de hacer lo que tenemos planeado, déjeme decirle que no hay vuelta atrás. Una vez que alteremos los recuerdos de su hija ya no va a haber vuelta atrás, debido a que no los va a recuperar jamás, ni aunque ella aprenda a usar su don y se rebobine sola, sus recuerdos. Estarán 100% perdidos. ¿Está seguro que lo quiere hacer? Es oportunidad. Overhaul, sí, la dejaré con algún héroe que yo vea confiable, debido a que ella me va a estorbar mucho cuando me enfrente con otras bandas organizadas, mafias y pandillas, por lo que es mejor dejarla en buenas manos, pero eso sí. Solo si veo un héroe confiable, de lo contrario me la tendré que llevar. Bien, ya te dije, solo hazlo y altera los recuerdos de Eri, esto será por su bien. Lo dijo mientras se iba de ahí y comenzaba a plantear una estrategia de cómo hacer que los héroes llegaran hacia él, aunque eso no era un problema. El problema verdadero para Chisaki era que, como se mencionó anteriormente, ver si un héroe merecía en pocas palabras a su hija. Mientras Overhaul y compañía se pararán para la emboscada de los héroes, nos situamos ahora con Goku y compañía, quienes por fin habían llegado al lugar mencionado, en donde todos estaban impresionados, pues, una cosa es que te lo contarán y otra muy diferente era verlo con tus propios ojos, por lo que en efecto y los Lurkers no estaban exagerando, pues efectivamente todas las personas habían desaparecido y lo único que dejaban rastro eran sus ropas. Kamui Wolves, sorprendido, increíble, es real. No hay nada exagerado, todo es real, las autoridades no mentían. Todos veían el lugar y aún no lo podían creer, por lo que decidieron inspeccionar un poco el lugar organizándose en equipos, para ver si encontraban una pista de quién lo había hecho.
Goku, pensando, por alguna razón extraña, esto me está dando una señal muy mala para mí, le puedo decir a Shenlong que averigüe quién hizo esto, pero es depender mucho de él o de los dragones, por lo que mejor lo voy a averiguar por mis propios medios. Comenzando a caminar para así averiguar quién era o al menos encontrar una pista de qué era lo que había provocado ese fenómeno tan extraño. Pasemos ahora con los héroes reunidos para rescatar a Eri, y el Xia Saika y por fin hacer su estrategia para así enfrentarse a los héroes. 9 de la mañana. Como ya se mencionó anteriormente, toda la policía, héroes entre otros más estaban parados enfrente del departamento o la casa Yakuza y los mencionados estar a punto de tocar el timbre, no lo pudieron hacer porque de repente apareció un tipo musculoso y gigante, que es llamado como Rikiya Katsukame. Rikiya, los estábamos esperando, han llegado muy temprano. Todos se sorprendieron ante lo último dicho por Rikiya, por lo que haciendo su puño un poco más grande comenzó a estar a punto de matar a todos con un simple puñetazo, sin embargo no lo pudo hacer porque fue detenido por la heroína número 9. Ryukyu, sigan adelante, la agencia Ryukyu se encargará de él, Momo y Kyouka vayan con ellos, es una orden. Las mencionadas ante lo dicho por la heroína dragón, solo asintieron y seguían avanzando en donde se encontraron con un par de delincuentes, pero no fue la gran cosa y los pudieron detener, por lo que se detuvieron en la casa y con la ayuda de Kyouka, pudieron averiguar un pasadizo secreto debido a que escuchaba voces y pasos dentro de ahí. Encontrándose con una pared enorme y estando todos bastante confundidos, sin embargo Kyouka les había dicho que seguía escuchando a personas adentro, Momo le tuvo que dar un rastreador al Emilio, el cual es el nombre de héroe de Mirio, por lo que tuvo que usar su Kirk, para poder llegar más rápido con Eri, mientras se abría un hoyo gigante en el suelo y todos caían dentro de él y así topándose con 3 secuaces de Kai. Yu Ojo, Toya Setsuno y Soramitsu Tabe, miembros de las 8 balas, y fieles seguidores de Overhaul, quienes estos últimos estaban impidiéndoles el paso a los héroes, y quien Amahiki Tamaki o por su nombre de héroe Suniater se iba a encargar de ellos, por lo que todos no tuvieron de otra más que seguir con el rescate, mientras Tamaki se encargaba de los 3. Con los demás, siguieron avanzando por las habitaciones que se encontraban adentro del lugar, y ahora en estos momentos solo quedaban Kyouka, Momo, Izuku, Roglut, Kirishima, Fagun, Aizawa, Niteye y uno que otro policía aún seguía de pie. Harpone Jack, esto es extraño, ya no se mueve el suelo como antes y no escucho pasos, o voces. Seguían corriendo mientras Aizawa explicaba una teoría de por qué no se estaba moviendo el suelo, haciendo referencia a que con anterioridad el kit de un secuaz de Chisaki estaba moviendo todo el lugar de un lado a otro, y solo llegaron a la conclusión de que él también tenía límite. Sin embargo, y el tipo que estaba moviendo todo estaba a punto de capturar a Aizawa, pero antes de que pasara eso, fue salvado por Fagun, que también entró Kirishima en el proceso, o también conocido como Red Riot, pues habían saltado al mismo tiempo y ambos aparecer en un cuarto oscuro, en donde ahí se encontraron a sus siguientes oponentes. Kendo Rappa y Ekiji Tengai son los siguientes con quien se iban a enfrentar. Hombro fuerte y barrera son sus dones que los hacía básicamente invencibles, debido a que uno era defensivo y el otro era ofensivo, por lo que después de un arduo combate los pudieron derrotar con ayuda de la grasa y los golpes acumulados que recibió Fagun. Sin embargo, y antes de que pudieran reaccionar, un portal apareció detrás de ellos y los terminó absorbiendo al instante, haciendo que estos dos últimos queden inconscientes por el sobreesfuerzo que hicieron. Con Suniater, quien por fin había ganado después de una ardua batalla, solo terminó cayendo en la inconsciencia no sin antes ver cómo con los 3 que se había enfrentado, desaparecían en un portal, haciendo que Tamaki solo esté un poco impresionado, antes de que ahora sí y definitivamente caer en la inconsciencia. Ahora solo quedan Momo, Kyouka, Roglut, Izuku, Aizawa, Niteye y los policías que aún lo seguían acompañando. Sin embargo, y antes de que pudieran hacer otra cosa más, el suelo se volvió a mover y todos estar nuevamente impresionados, y al fin descubrir quién era el que estaba haciendo eso, pues estaba muy cerca de ellos y de su posición. Mimik, y su nombre verdadero es Hoi Irinaka, y su don es mimetismo, que le permite fusionar su cuerpo y mente en un objeto, lo que le permite un control total sobre el objeto como si fuera su propio cuerpo. Hoi solo puede usar este poder en objetos del tamaño de un refrigerador o más pequeños, sin embargo, y gracias a la droga que potencia dones y entrenamiento pudo mejorarlo, manejando cantidades grandes, hasta incluso gigantes. Roglut, maldición, todo esto es tu culpa Sir, de Adbolch.
El kit de Rocklock es de Adbox, el cual al tocar una superficie cercana y realizar un giro de centésimo octogésimo con su mano, Rocklock asegura su área inmediata hacia abajo en un punto del espacio, y con eso se pudo mantener por breves minutos el Kirk de Hoi Irinaka. Hirou enviaba ondas de sonido para contrarrestar las rocas que se dirigían hacia ellos, y Izuku aprovechaba esto para destrozar las rocas que Kyoka contrarrestaba. Sin embargo, y antes de que pudieran hacer otra cosa más, los terminaron dividiendo a todos rodeándolos por paredes gigantes, mientras Rocklock era absorbido por un portal y apareciendo de repente en una habitación oscura. Rocklock, ¿dónde estoy? Sin embargo, y antes de que pudiera ser otra cosa, aparecieron estacas de todos lados y se la clavaron al mencionado, haciendo que el pelinegro de un grito ahogado antes de caer y ser incrustado nuevamente, pero ahora en las palmas, estando ahora sentado y con los brazos extendidos, mientras escuchaba pasos y veía a lo que parecía ser una persona que se dirigía hacia Suel. Tu arrogancia y soberbia no te dejará salir adelante, ¿sabes? Rocklock solo se mantenía serio a lo que decía el mencionado, mientras el sujeto solamente sonreía y comenzaba a volver a hablar. Mi cuerpo cuando fue destruido me di cuenta que hice mal una cosa, pues no era dañar a la humanidad como tal, más bien era hacerlos caer y hacer que su mentalidad se rompiera completamente, por lo que ahora quiero hacer un experimento contigo. No te preocupes, recordarás bien mi nombre, porque yo soy Samas. Había aparecido delante de el Samas construido, sin embargo Rocklock no se daba cuenta en la situación por la que estaba pasando, por lo que se siguió manteniendo serio ante la situación y comenzó a hablar un poco arrogante. Rocklock, ¿hacer un experimento conmigo? ¿Qué te crees, científico? Puedes intentar lo que quieras, pero no caeré en tu trampa, villano. Sama solo dio una sonrisa antes de quitar las estacas que tenía Rocklock y el mencionado aprovechar esto perfectamente para querer darle un golpe. Sin embargo, este último se movió y solamente con un simple movimiento de dedos lo lanzó hacia una pared, incrustándolo nuevamente y este último cayendo con los huesos rotos. Rocklock, solamente hiciste un movimiento de dedos y ahora no me puedo mover. Destrozaste todos mis huesos. Todo es culpa de Sir Newteye. Esto no hubiera pasado si él hubiera visto mi futuro. Sama solo sonrió, pues ahora tenía a Rocklock tal y como él quería, por lo que una vez que comenzó a dirigirse a él, le tocó la barbilla para que lo viera la cara, y una vez procedió a hacer la acción mencionada volvió a hablar de manera serena. Samas, ya entiendo, culpas a los demás de tu fracaso. Vaya que si son humanos muy estúpidos, pero son divertidos, porque piensan que el mundo gira en torno a ellos, o en este caso tu arrogancia no me gusta, es por eso que te daré algo para que veas cómo caes en picada, y veas cómo hasta incluso tú puedes tener la mentalidad más frágil del mundo, solo necesitamos un pequeño ajuste. Jajaja. Rápidamente una imagen se proyectó delante de los dos, haciendo que Rocklock se quede impresionado, pues ahí estaba viendo a su esposa y su pequeño hijo, lo cual los mencionados estaban muy felices en estos momentos. Rocklock, ¿qué rayos? ¿Qué hacen ellos ahí? No los metas a ellos en esto. Comenzó a alterarse, suplicar y enojarse, haciendo que Sama solo de una sonrisa, pues esa era la reacción que estaba esperando, por lo que solo comenzó a hablar de manera tranquila y estoica. Samas, ¿qué pasó con el hombre rudo y arrogante que estaba hace unos instantes? Lo peor de los humanos es el apego emocional que sienten ante una persona, pero ¿qué pasa si te dijera algo que posiblemente te rompa el corazón, señor Takagi-ken? Diciendo el nombre completo de Rocklock, y haciendo que el mencionado se ponga en alerta ante eso, pues este sujeto sabía más de lo que aparentaba, por lo que solo comenzó a llorar de la impotencia y del dolor que sentía en su cuerpo, y Samas al ver esto, solo comenzó a reírse aún más como loco y abriéndose un portal en el que Rocklock tuvo que voltear hacia arriba y se impresionó, pues Samas había traído a su esposa e hijo, quien el mencionado en estos momentos a su esposa la tenía agarrada de la cabeza, y el bebé comenzó a llorar pues lo había dejado caer. Samas, pobrecito, llorando de la impotencia, ¿piensas que le voy a hacer algo a tu hijo y a tu esposa? Ja. Es gracioso porque yo sé un secreto de ella que quizás no te pueda gustar del todo. Pero aún así te lo voy a decir, cada noche que tú no estabas y hacías tus deberes de héroe, ella aprovechaba para acostarse y tener relaciones íntimas con un hombre, pero ojo, no es cualquier hombre, pues este último es buscado mundialmente y conocido por sus enormes asesinatos en todo el mundo. El maldito
A pesar de que ella sabía que ese sujeto es bastante peligroso, a ella no le importaba, pues lo único que quería era que le hiciera el amor una y otra vez, pues la hacía sentir tanto placer que se olvidaba completamente de la existencia del pobre niño y de la tuya, cada noche que pasaba, y tú tranquilo pensando que ella se dormía cada noche y no hacía nada malo, jajajaja. Terminando de explicar eso, solamente comenzó a jalar aún más fuerte de los cabellos a la esposa de Rocklock, para acto seguido comenzar a azotarla contra el piso mientras ella gritaba de dolor y agonía, y todo era visto por Ken, que no lo podía creer todo lo que dijo. Samas rápidamente la comenzó a desvestir y, haciendo una espada de ki, comenzó a hacerle varios cortes en todo su cuerpo, y esta última gritar aún más de dolor mientras el niño lloraba de fondo. Rocklock, ya es suficiente. Por favor, no le hagas nada, no justifico lo que hizo ella, además, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Pero si lo hizo o no, eso no tiene que intervenir en mi trabajo, soy un héroe, el cual no importa si la persona que estoy salvando está haciendo bien las cosas o mal, por favor, por el bien de mi familia y el de ella no le hagas nada. Comenzando a llorar de la impotencia mientras todo era escuchado y oído por Samas, y su esposa de igual manera comenzar a llorar, mientras aún seguía llorando en el fondo el hijo de Rocklock. Samas, Jun. Entonces dile que todo va a estar bien. Mírala a ella y a tu hijo y dile que todo va a estar bien, miénteles para que así obtengas más beneficios. Rocklock, todo va a estar. Sin embargo, y no pudo terminar su frase porque vio como su esposa fue decapitada. Esto hizo abrir los ojos de golpe a Takagi, que no podía articular palabras de lo que estaba viendo, para seguido de eso Sama soltar el cuerpo de su esposa y dirigirse con el niño, que una vez llegó a la posición del crío, lo agarró del cuello y se lo rompió, haciendo gritar a Rocklock de golpe. Rocklock, no. Samas, Akai. Apareciendo una esfera morada en la mano de Samas, y dirigirla hacia los cuerpos de la familia de Ken Takagi, alias Rocklock, quien este último no pudo aguantar y procesar lo que estaba viendo y se desmayó, haciendo reír a Samas, que solo se fue de ahí, mientras el rescate aún continuaba. Con el equipo de rescate, quien ahora los únicos que quedaban eran Shirney Uteye, Izuku, Kyouka, Momo, Aizawa y el director de la policía, junto con algunos cuerpos policíacos, quienes aún seguían avanzando para llegar pronto con Overhaul, Eri y Mirio, quien el mencionado por fin había llegado delante de estos. Lemillón, por fin te encontré, gracias Momo, bien Overhaul, no lo voy a decir dos veces, entrégame a Eri-chan, y por favor entrégate. Chisaki solo tuvo una gota de sudor en la cabeza por lo que dijo el chico que estaba enfrente de él, por lo que solo comenzó a hablar de manera tranquila mientras aún tenía a Eri en sus brazos. Overhaul, ¿y dónde están las tres mocosas que me encontré la otra vez? Eri no se querrá ir contigo, ella quiere a las tres que me encontré en el callejón, y antes de que me hagas una pregunta estúpida, sí ya sé que vendrían, por lo que... De repente y sin que Mirio se lo esperara, todo el suelo se quebró por completo, y ahí salían otros dos yakuzas, que se iban a enfrentar contra Lemillón, antes que con Overhaul. Mientras eso pasaba, nos situamos ahora con Izuku y los demás, los cuales estaban un poco distraídos porque se estaba moviendo la tierra bruscamente, y ahora en estos momentos estaban viendo dónde estaba Mimik, y también de la pared salía Rocklock, quien estaba inconsciente y con heridas bastante graves. Deku, lo encontré. Rápidamente Izuku se lanzó en contra de Mimik y le dio un pequeño golpe que hizo que se desconcertara un poco, lo que aprovechó perfectamente la situación a Aizawa para borrar su don, lo cual consiguió, y estando a centímetros de caer Izuku capturarlo, un portal se abrió delante de ellos y lo terminó absorbiendo, desapareciendo al instante el yakuza antes mencionado. Con Lemillón, el mencionado se comenzó a sentir mareado, pues ahí estaban los últimos dos yakuzas, Shin Nemoto, Don, confesión, sus preguntas hacen que digas la verdad, aunque tú mismo no seas consciente de la respuesta, Deidoro Sasaki, Don, ebriedad, desequilibra a los que tienes cerca. Lemillón, ¿con qué haces que la gente hable sí o sí? Pero no sueles estar en el frente, ¿no? Shin, por eso soy distinto a los demás. Soy el único de las 8 balas que pueden acercarse a las aspiraciones del capitán. Lemillón, ¿aspiraciones? ¿Usando a su propia hija? Shin, tú no tienes derecho a hablar, no estuviste ahí cuando la dejaron ir, el jefe solo está haciendo lo que su corazón dicta, y yo solo estoy haciendo lo que me mandaron. Sin embargo, y antes de que pudiera hablar, fue recibido con un fuerte golpe por parte de Mirio, junto a Deidoro, quienes estos últimos cayeron en la inconsciencia rápidamente, y Mirio ir directo con Overhaul, quien este último solo veía como sus aliados eran absorbidos por un portal. Overhaul, no te pudiste esperar, ¿verdad? Héroe.
Mirio estando a pocos centímetros de darle un golpe, sin embargo su mano fue destrozada, haciendo que este último esté impresionado, debido a que no se esperó y ni siquiera vio lo que había hecho Overhaul, y haciendo un salpicadero de sangre por su mano. Overhaul, solo puedes hacer una parte intangible, lo sé debido a que era bastante obvio, a pesar de que me la jugué, pude destrozar tu mano y ahora no te metas en lo que no te llaman. Sin embargo y antes de que pudiera hacer algo una onda de sonido le dio de lleno a Overhaul, mandándolo lejos del lugar y estrellándose contra una pared, y Mirio viendo quién había llegado solo, se alegró porque no les pasó nada a nadie, o al menos eso era lo que él creía. Nighteye, Creati, haz algo de primeros auxilios y trata la mano de Mirio, el otro sujeto no se va a levantar porque lo dejé inconsciente, Kyouka llévate a la niña lejos de aquí, Deku y yo nos encargaremos de esto. Momo solo asintió con la cabeza y rápidamente comenzó a crear lo que le notificó y comenzar a parar la sangre del brazo destrozado de Mirio. Lemillón, ¿todos están bien? Creati, sí, y por el momento no hables que lamentablemente no soy doctor, pero creo que te quedarás sin mano definitivamente, Kyouka ya tiene a Eri por lo que no te preocupes. Mientras con Kyouka la mencionada ya tenía a Eri en sus brazos, quien esta última estaba un poco asustada debido a que no entendía qué era lo que pasaba. Harpone Jack, no te preocupes, ya todo está bien. Sin embargo y ninguno se esperó que el suelo se desmoronara por completo, mientras estacas de tierra comenzaban a salir a su alrededor y encajándose unas que otras en el cuerpo de Kyouka, mientras la mencionada era un escudo para Eri. Lemillón, tenemos que ayudarla. Estando a punto de pararse fue brutalmente golpeado y dejado en la inconsciencia, mientras Momo veía quién había llegado y se impresionó pues había aparecido el mismo sujeto que había atacado en el campamento, me refiero a Saiko. Saiko, observé señorita Momo, en vez de ayudar a una amiga, está mejor ayudando a un mocoso que no se murió, y solo le arrancaron su mano, qué decepcionante. Fue lo último que dijo antes de darle un golpe en el estómago a Momo, dejándola sin aliento y mandándola a volar lejos de ahí, mientras Eri había caído en la inconsciencia por un golpe que se dio en la cabeza y Kyouka estar bastante lastimada. Nighteye, Deku, ve por Eri y los demás, yo me encargaré de Chisaki, y si puedes detén al tipo que está parado enfrente de ellos. Izuku solo asintió y fue corriendo para así salvar a los mencionados, mientras Nighteye se enfrentaba contra Overhaul en un mano a mano. Overhaul, Sir, tú que me estabas siguiendo los pasos, jamás supiste el verdadero poder que tengo y nunca lo harás, entrené tanto y me maté como loco para conseguir este poder, no dejaré que nadie toque a mi hija. Me la llevaré conmigo. Estoy obsesionado con la limpieza, y si me tocas me hierve la sangre, es la primera vez que alguien me hace llegar a esto. Rápidamente Nighteye le lanzaba objetos al mencionado, mientras Kai los esquivaba con relativa facilidad. No solo eso sino también Nighteye con su don, también esquivaba relativamente fácil todos los golpes que se dirigían en contra de él, ambos no se conectaban ni un solo golpe, y Overhaul destrozaba el suelo cada vez que podía. Overhaul, me enteré que tienes un don de ver el futuro, ¿no es así? Pero puedes predecir esto. Fue lo último que dijo antes de que apareciera Saiko enfrente de los dos, y empujando a Chisaki hacia un lado, mientras hacía una esfera color morado y la impactará en el cuerpo de Sir Nighteye, y comenzará a hablar Saiko antes de decir lo siguiente. Saiko, tú que puedes ver el futuro, dime si predijiste esto. Akai. Impactándole la esfera en el cuerpo y desapareciendo Sir Nighteye de la existencia, haciendo que todos los que estaban presentes dieran un grito ahogado, pues además de que estaban muy confundidos y impactados no sabían más cómo reaccionar. Y la situación no terminó ahí pues Saiko destruyó el techo de donde estaban, viéndose que ahora se encontraban abajo de la calle, mientras la gravedad se comenzaba a sentir pesada. Overhaul, no hay ningún héroe de confianza, todos están salvando a mi hija porque es su deber, no porque quieran hacerlo, llegó la hora de acabar con esto. Antes de que hiciera otra cosa una onda más de sonido apareció, pues Momo, Izuku y Kyouka volvían directo a la acción, quien la peli negra le envió un comunicado a la heroína dragón, informándole todo lo que estaba pasando, a lo que ella tuvo que pedir apoyo de los primeros héroes que estaban cerca del lugar, que esos eran The Lurkers, quienes estos últimos estaban en el auto junto con Goku y Nerumi, pues los mencionados no encontraron absolutamente nada de quien había hecho ese extraño acontecimiento.
Mientras eso pasaba nos dirigiremos unos minutos antes, quien Riki ya había sido derrotado, sin embargo en cuanto lo quisieron capturar fue absorbido por un portal, lo que hizo que los policías se desplazaran para observar el perímetro, sin embargo y en ese momento todos cayeron al piso pues de repente la gravedad se comenzó a sentir pesada, y viendo quién era, todos los que estaban presentes se impresionaron pues estaba el mismo sujeto que atacó en el campamento, aunque la única que lo reconoció fue Uraraka, por eso era que se sentía pesada la gravedad, y la mencionada también sentirse un poco extraña ante esta situación. Ustedes son las heroínas que se sienten del top 10, pero no llegan ni siquiera al 50. Ja, qué divertido, me encantaría ver la cara de esas personas que se decepcionan al verte. Ahora en estos momentos estamos en la actualidad. Chisaki solo se encontraba caminando como si nada, mientras Izuku, Momo y Kyouka estaban haciendo una pequeña estrategia para que el Yakuza no se acercara a Eri, mientras todo era visto por un Saiko a lo lejos. Izuku, One for All 42%. Aumentando su poder de golpe y yéndose en contra de Chisaki, mientras el mencionado seguía caminando como si nada, y Momo aprovechar para crear un misil, mientras Kyouka también lo distraía enviándole ondas de sonido bastante débiles, pues Hirou ya no podía y en cualquier momento caía en la inconsciencia. Overall, nadie se preocupa por quién está al lado de mí, aunque la verdad es que ni yo sé quién es, pero basta con que mato a Sir Niuteye, lo cual se lo agradeceré después de que me lleve a mi hija. Deku, ¿cómo puedes llamarte padre, si lo que estás haciendo es torturarla tanto física como mentalmente? Creati, Deku, hazte un lado. Disparando el misil y Chisaki al ver esto solo dio una pequeña carcajada, sin embargo no sé espero que el misil no se dirigiera hacia él, sino hacia el suelo que estaba a punto de pisar algo así como una mina, lo cual logró su objetivo y ese misil arrasó con todo el suelo destrozándolo aún más de lo que ya estaba, mientras Momo, Kyouka y Izuku se quitaban de ahí, pues la explosión fue tan grande que hizo un pequeño temblor de aproximadamente 2, y Momo caer bastante agotada, mientras también se manifestaba fuego. Deku, ¿lo vencimos o lo matamos? Earpone Jack, ¿qué importa? Ya no veo al tipo que mató o desapareció a Sir Niuteye, debió de haberse ido, pero al menos ya tenemos a Eri, aunque está inconsciente pero está bien. Overall, no me esperaba ese ataque. Sin embargo recuerden que yo me puedo curar, por sí solo, pero se merece una mención honrosa, por hacer lo que ni los héroes han logrado. Como si estuvieran viendo una película de acción, Kai Chisaki salía de las llamas, mientras tenía parte de las flamas en su cuerpo, y Izuku y compañía comenzar a alterarse un poco pues un plan había fallado. Overall, ¿qué les pasa? Se les terminó la energía. Nadie podía articular ni una palabra, además de que la gravedad aún seguía en pie, ya estaban bastante cansados y agotados. Momo solo comenzó a abrazar a Eri con todas sus fuerzas, mientras la peli a su lado blanquecino, aún seguía inconsciente. Overall, se terminó. Sin embargo y en ese momento, la gravedad se quitó de golpe, todos estar bastante impresionados, mientras un aroma bastante dulce se hacía presente en toda la habitación, y viendo quién había llegado los que aún seguían conscientes, solo se alegraron en sus adentros. Midnig, gracias por contenerlo chicos, estoy muy orgullosa de ustedes. Kamui Wops aprovechó que Overall estaba distraído para procedió a tomar a las personas heridas y que aún estaban conscientes tales como Momo, Kyouka, Mirio, Izuku y Eri, y procedían a llevarlos lejos de ahí, pues Mt. Lady estaba afuera peleando con el sujeto encapuchado que se encontraba controlando la gravedad, pero cabe resaltar que no le estaba haciendo absolutamente nada. Overall, mierda es la ninfómana. Antes de que Kai pudiera hacer otra cosa Goku había aparecido enfrente del mencionado y solo con un simple aplauso lo mandó lejos de ahí, mientras Midnig se encargaba de los heridos, que no se había llevado Kamui Wars. Goku, veo que tienes un poder bastante elevado. Que se compara con el de All for One, si no es incluso superior. Overall, oh, así que tú eres el famoso Son Goku. El que hacen llamar el sucesor de All Might. Jun, tenía la certeza de que vinieras, voy a recuperar a mi hija, no veo a ningún héroe de confianza o a quien se la dejé, además eres bastante alto de como yo te imaginé. Goku, serio, antes de comenzar con esto, me gustaría preguntarte una cosa, ¿estás aliado con el que controla la gravedad? Chisaki solo dio una pequeña risa antes de ponerse en pose de combate, y comenzar a hablar de manera tranquila mientras Goku lo miraba de manera seria. Overall, ¿quién sabe? Si quieres respuestas me tendrás que vencer.
Antes de que pudiera decir otra cosa, Goku le dio un golpe pequeño en el estómago. Esto hizo que Overhaul se quedara un poco impresionado, para seguido de eso querer destrozarlo, pero no lo podía hacer porque Goku era mucho más rápido que él. Así se la pasaron por un tiempo, mientras el cabeza de palmera sentía que el que estaba controlando la gravedad ya había desaparecido definitivamente. Sin embargo, los pensamientos de los mencionados, o al menos por parte de Goku, fueron interrumpidos cuando alguien comenzó a hablar, y era la voz de lo que parecía ser una mujer. Ya es hora de irnos, señor Overhaul, sus 8 balas ya están en buenas manos, por lo que será mejor que se retire. Antes de que Goku pudiera reaccionar ya estaba en el suelo, y estar bastante impresionado pues ni siquiera sintió cuando le dieron el golpe. Era como si alguien hubiera detenido el tiempo, mientras un portal se abría y ahí verse una persona encapuchada. Sin embargo, lo que más resaltaba era su figura curvilínea, revelando que podría ser una mujer. Overhaul, este encuentro no ha acabado, Son Goku, pero al parecer tú eres el más indicado para quedarte con mi hija, por lo que dejaré que la cuides, pero eso sí, déjala en buenas manos porque algún día vendré por ella, y no me quiero enterar que le hicieron algo. Y con eso dicho se fue de ahí mientras el portal se cerraba, no sin antes el sujeto o tipa encapuchado ver por última vez a Goku mientras este último igual hacía lo mismo, y ambos verse por última vez antes de que el portal se cerrara, y así habían terminado la misión, mientras Goku se paraba y se iba con sus compañeros, aunque el mencionado no dejaba de cuestionarse qué era lo que estaba pasando. Todos rápidamente se fueron al hospital, pidieron el reporte a las autoridades. Rocklock había caído en estado de coma, Sir Newteye lo dieron como desaparecido, aunque lo que ellos no sabían es que ya estaba muerto para siempre, y lo peor era que Goku no lo podía revivir, pues lo habían borrado de la misma existencia, mientras todos ahora se encontraban en camilla, y algunos eran dados de alta debido a que no se hicieron mucho daño en el rescate. Goku, bueno, al menos ya curé la mano de Mirio, aunque una extraña sensación recorrió mi cuerpo cuando apareció ese sujeto o mujer encapuchado. Además ahora es el pueblo en donde está desapareciendo gente. Espero y esto no se ponga más complicado de lo que ya es, pero al menos ya sé que me describieron que Saiko estuvo aquí, por lo que ya me puedo dar una idea de qué está pasando. Fue lo último que dijo antes de caminar en los pasillos del hospital, y se retiraba bastante pensativo pues aún no encajaba nada de las teorías que él tenía, pero lo que sí resaltaba era que alguien estaba detrás de todo esto. Y así es como termina el capítulo, con la muerte de Sir Newteye y de la familia de Rocklock, con el escape de los yakuzas y el rescate de Eri. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Quién será la extraña mujer o hombre que acompaña a Overhaul? ¿Goku se enterará de que también Samas estuvo ahí? ¿Y qué objetivos buscaba o cuál es su propósito, y estará aliado con Saiko o Overhaul? Todo esto y mucho más en el siguiente capítulo. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.